El cadáver abrió los ojos. No fue un reflejo. No fue un error. Porque en las morgues hay reglas que existen por una razón. Si escuchas golpes desde adentro, no abras. Si un cuerpo cambia de posición, no lo toques. Y si algo te mira, ya es demasiado tarde. Estas son historias reales de personas que trabajaron en morgues y descubrieron que algunos no estaban completamente muertos. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El cuerpo que respiraba. En 2019, en una morgue privada a las afueras de Lima, Perú, trabajaba Esteban Salazar. Tenía 29 años y llevaba casi 4 trabajando con cadáveres. Al principio, le costó. El olor. El silencio. La sensación constante de que no estaba completamente solo. Pero con el tiempo, todo eso desapareció. O eso creía. Porque en ese trabajo, hay algo que nadie te dice. No es el miedo a los muertos, es el momento exacto en que dudas si realmente lo están. Todo comenzó en un turno de madrugada. 2:11 de la madrugada. La morgue estaba completamente vacía. Solo Esteban y 7 cuerpos almacenados en cámaras de refrigeración. Era una noche tranquila. Sin ingresos nuevos. Sin llamadas. Sin movimiento. Hasta que escuchó el sonido. Un golpe. Seco. Metálico. Clan. Esteban levantó la mirada lentamente. El sonido venía del pasillo de conservación. Se quedó en silencio, esperando. Nada. Contracción térmica, murmuró para sí mismo. Algo normal. El metal a veces se expandía o se contraía. Pero entonces... Clan. Otra vez. Esta vez, más fuerte. Esteban frunció el ceño. Se levantó. Y caminó lentamente hacia el pasillo. Cada paso, resonando en el suelo frío. Cuando llegó, todo parecía normal. Las cámaras cerradas. Las luces encendidas. El silencio, intacto. Hasta que vio algo. La cámara número 3. No estaba completamente cerrada. Apenas unos centímetros abierta. Esteban se detuvo. Estaba seguro de haberla cerrado. Se acercó. Puso la mano en la puerta. Y la empujó suavemente. Dentro, había un cuerpo masculino. Ingresado esa misma noche. Nombre, Ignacio Roldán. Edad, 42 años. Causa de muerte, paro cardíaco. Nada fuera de lo común. El cuerpo estaba en posición supina. Inmóvil. Frío. Muerto. Esteban suspiró y estaba por cerrar la cámara, cuando algo no encajó. Se quedó mirando el rostro. Había algo diferente. No podía explicarlo. Pero sentía que algo no estaba igual. Se inclinó un poco más. Y entonces lo vio. Los labios. No estaban completamente cerrados. Había una leve separación. Como si hubiera soltado aire. Esteban retrocedió un paso. No, susurró. Era imposible. Se acercó otra vez. Más despacio. Y puso su mano frente a la boca del cadáver. Esperó. 1 segundo. 2. Nada. Estaba por retirar la mano cuando lo sintió. Un soplo. Mínimo. Casi imperceptible. Pero suficiente. Esteban se quedó congelado. El corazón golpeándole el pecho. Es un gas, se dijo. Es normal. Pero en el fondo,
sabía que no. Porque los gases no son rítmicos. Y esto lo era. Respiración. Lenta. Irregular. Pero constante. Esteban cerró la cámara de golpe. Se alejó. Respirando rápido. Intentando convencerse de que lo había imaginado. No volvió a acercarse esa noche. Terminó su turno. Y no dijo nada. Pero al día siguiente, cuando regresó, lo primero que hizo fue revisar la cámara 3. Abrió. El cuerpo seguía ahí. Pero algo había cambiado. La cabeza estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque él recordaba perfectamente haberla dejado recta. Miró alrededor. Nadie. Silencio absoluto. Se acercó más. Y esta vez, decidió comprobarlo. Puso nuevamente la mano frente a la boca. Esperó. Nada. 5 segundos. 10. Nada. ¿Ves?, murmuró. Todo está bien. Pero justo cuando iba a retirarla, el cadáver exhaló. Más fuerte que antes. Esteban saltó hacia atrás. Y en ese momento, los ojos del cuerpo se abrieron. No completamente. Solo un poco. Lo suficiente para ver el blanco. Esteban gritó. Salió corriendo. Y no se detuvo hasta llegar al exterior. Cuando volvió con el supervisor, la morgue estaba normal. La cámara cerrada. El cuerpo inmóvil. Ojos cerrados. El supervisor lo miró en silencio. «Estás cansado», dijo. «Eso pasa». Pero Esteban insistió. Explicó todo. Cada detalle. Pero nadie le creyó. Sin embargo, revisaron el expediente del cuerpo. Y ahí fue cuando encontraron algo extraño. Ignacio Roldán había sido declarado muerto 2 veces antes. La primera, en su casa. La segunda, en la ambulancia. Ambas veces, recuperado momentáneamente, antes de finalmente ser declarado fallecido. El supervisor cerró el archivo. Errores médicos, dijo. Pero Esteban no estaba convencido. Esa noche, decidió quedarse más tiempo. Solo. Quería probarlo. Quería ver si era real o si estaba perdiendo la cabeza. Apagó algunas luces. Y se sentó frente a la cámara 3. Esperando. El reloj avanzaba. 2:03 de la madrugada. Nada. 2:11. Silencio. 2:17. Entonces, lo escuchó. Un sonido desde adentro. Suave. Como uñas, rozando metal. Esteban se puso de pie lentamente. Se acercó. El sonido se detuvo. Tragó saliva. Y abrió la cámara. El cuerpo estaba ahí. Pero esta vez, los ojos estaban completamente abiertos. Mirándolo. Fijos. Vacíos. Pero conscientes. Esteban no podía moverse. Y entonces, el cadáver habló. Un susurro. Seco. Roto. Casi inaudible. Pero claro. No, terminé. Esteban retrocedió. Tropezó. Cayó al suelo. Y cuando volvió a mirar, el cuerpo estaba inmóvil otra vez. Como si nada hubiera pasado. Como si nunca hubiera estado vivo. Esteban renunció esa misma semana. Nunca volvió. Pero antes de irse, revisó una última vez el expediente. Y encontró algo que no estaba antes. Una nota añadida a mano. Sin firma. ¿Qué decía?
no mantener en frío prolongado. Y debajo, otra frase. Más pequeña. Casi borrada. Sigue activo. Y ahora, piensa esto por un segundo. Si ese cuerpo nunca estuvo completamente muerto, entonces, ¿qué fue exactamente lo que Esteban dejó encerrado esa noche? La puerta del frío. En 2022, en una morgue hospitalaria en Guadalajara, México, comenzó a trabajar Valeria Córdoba. Tenía 26 años. Era metódica, tranquila, y no creía en absolutamente nada paranormal. Para ella, todo tenía una explicación lógica. Hasta que le asignaron el turno que nadie quería. El turno de madrugada. De 1 a 7 de la madrugada. Cuando el hospital se queda en silencio, y la morgue parece más aislada que nunca. La primera noche fue completamente normal. Demasiado normal. Valeria revisó registros, organizó documentos y verificó las cámaras de refrigeración. Todo en orden. Antes de irse, uno de los camilleros le dijo algo, medio en broma. Si escuchas golpes, ignóralos. Valeria sonrió. Claro. Pensó que era una especie de broma interna. Pero en la segunda noche, empezó a entender que no lo era. Eran las 2:38 de la madrugada. Estaba sola, revisando expedientes en la oficina contigua, cuando escuchó el primer sonido. Van. Seco. Metálico. Valeria levantó la mirada. El sonido venía del área de cámaras. Se quedó quieta. Esperando. Silencio. Metal, murmuró. Temperatura. Intentó ignorarlo. Pero entonces. Van. 2 golpes. Más fuertes. Más claros. Valeria cerró lentamente el archivo. Se levantó. Y caminó hacia el pasillo. Cada paso, amplificado por el eco del lugar. Cuando llegó, todo parecía en orden. Las cámaras cerradas. Las luces blancas, parpadeando ligeramente. Pero entonces lo vio. La cámara número 4. Vibraba. Apenas. Pero lo suficiente para notarlo. Valeria se acercó despacio. El corazón, acelerándose sin razón. Sabía lo que había ahí dentro. Una mujer. Ingresada horas antes. Muerte por causas naturales. Confirmado. Cerró los ojos un segundo. Respiró profundo. Y habló. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Pero justo cuando iba a darse la vuelta, la puerta se sacudió desde adentro. Un golpe violento. Como si alguien hubiera empujado con fuerza. Valeria retrocedió de golpe. El aire se le quedó atrapado en el pecho. No, susurró. No puede ser. Tomó el teléfono. Marcó seguridad. Pero la señal era débil. Interferencia. Estática. Mientras intentaba comunicarse, los golpes continuaban. Irregulares. Desesperados. Van. No eran rítmicos. No eran mecánicos. Eran intencionales. Como si algo estuviera intentando salir. Valeria dejó caer el teléfono. Y se quedó mirando la puerta. Paralizada. Y entonces, todo se detuvo. De golpe. Silencio absoluto. Tan repentino, que dolía. Valeria respiró. 1 vez. 2. Y justo cuando empezó a calmarse, lo escuchó. Desde adentro. Una voz. Débil. Arrastrada. Como si viniera desde muy lejos. Ayúdame.
Valeria sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. No, dijo en voz baja. No es real. Pero la voz volvió. Más clara. Más cerca. No, estoy muerta. Valeria gritó. Salió corriendo del área. No miró atrás. No pensó. Solo corrió. Cuando seguridad llegó, minutos después, la morgue estaba en completo silencio. Sin golpes. Sin voces. Nada. Abrieron la cámara 4. La mujer estaba ahí. Inmóvil. Fría. Muerta. Valeria intentó explicarlo. Todo. Pero nadie encontró nada extraño. La reportaron como episodio de estrés. Pero Valeria sabía lo que escuchó. Y decidió renunciar. No volvió por 3 días. Pero algo la hizo regresar. No por trabajo. Por curiosidad. Necesitaba saber si había sido real. Pidió acceso. Dijo que había olvidado unos documentos. Y esa noche, volvió. Sola. Otra vez. Eran las 2:41 de la madrugada. Casi la misma hora. El mismo silencio. La misma sensación de que algo no estaba bien. Caminó directo a la cámara 4. Se quedó frente a la puerta. Mirándola. Esperando. Nada. 5 minutos. Nada. Valeria respiró aliviada. Fue mi mente, susurró. Pero entonces, algo llamó su atención. Un detalle mínimo. En la base de la puerta. Había algo que no estaba antes. Una línea delgada. Oscura. Se inclinó un poco más. Y lo vio. Sangre. Seca. Atrapada en el borde metálico. Valeria frunció el ceño. Y sin pensar, abrió la cámara. El cuerpo seguía ahí. Pero no igual. Las manos no estaban donde deberían. Estaban más arriba. Cerca del pecho. Y las uñas estaban rotas. Irregulares. Como si hubiera raspado algo, con desesperación. Valeria retrocedió lentamente. Sintiendo que el aire se volvía pesado. Miró el rostro de la mujer. Y por un segundo, juró que los labios temblaron. Cerró la cámara de golpe. Dio un paso atrás. Otro. Y entonces, escuchó el sonido. No desde adentro. Detrás de ella. En el pasillo. Un arrastre. Lento. Pesado. Valeria giró lentamente. Y lo vio. La puerta de la cámara 4 se estaba abriendo sola. Centímetro a centímetro. Sin ruido. Sin golpes. Solo, abriéndose. Como si alguien la empujara desde adentro. Valeria no esperó. Corrió. Salió de la morgue. Y nunca regresó. Días después, el hospital cerró el caso. Falla mecánica. Pero uno de los guardias comentó algo en voz baja. Cuando abrimos esa cámara, la segunda vez, la mujer no estaba en la misma posición. Y había marcas en el interior. Como si alguien hubiera intentado salir. Pero lo más extraño no fue eso. Fue el registro. Porque oficialmente, esa cámara nunca se abrió esa noche. Ahora piensa esto. Si la puerta nunca se abrió, si nadie estuvo ahí dentro. Entonces, ¿quién estaba pidiendo ayuda desde el otro lado? El turno que nadie quiere. En 2020, en una morgue estatal en las afueras de Medellín, Colombia, empezó a trabajar Adrián Velasco. Tenía 31 años.
Necesitaba el dinero y no le importaba el turno. Cuando le dijeron que era el turno de las 3 de la madrugada, solo respondió: «Me da igual». Los demás no dijeron nada, pero se miraron entre ellos, como si supieran algo que él no. El primer turno fue normal, demasiado normal. Adrián revisó registros, organizó bandejas y aprendió la rutina. Nada fuera de lugar. Pero al final de la noche, uno de los empleados más antiguos le dijo algo antes de irse. «Si ves un cajón abierto, no lo cierres». Adrián soltó una risa corta. Claro. Pensó que era una broma. Pero nadie más se rió. La segunda noche, empezaron los detalles. Pequeños. Fáciles de ignorar. Una bandeja que no recordaba haber movido. Una luz que parpadeaba sin razón. Un registro con una hora incorrecta. Nada grave. Nada concreto. Hasta la tercera noche. 3:02 de la madrugada. El momento exacto en que todo cambió. Las luces se apagaron. Todas. De golpe. Oscuridad total. Adrián se quedó quieto. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Sacó su linterna. La encendió. Y empezó a caminar. Lento. Iluminando apenas unos metros frente a él. El pasillo principal estaba vacío. O eso parecía. Hasta que vio algo. Un cajón abierto. El número 7. Adrián frunció el ceño. Sabía que lo había cerrado. Se acercó. El interior estaba vacío. Se quedó en silencio. Pensando. Tal vez lo recordaba mal. Tal vez alguien lo había movido. Pero algo no encajaba. Fue hasta la mesa de registros. Revisó. Número 7. Nombre: Daniel Figueroa. Ingreso: 11:40 de la noche. Estado: sin reclamar. Adrián sintió un vacío en el estómago. Porque ese cuerpo debería estar ahí. Volvió al cajón. Lo miró. Vacío. Y entonces, escuchó algo. Un sonido. Leve. Detrás de él. Un roce. Como piel contra metal. Adrián giró lentamente. Y lo vio. Al final del pasillo. Una figura. De pie. Inmóvil. Desnuda. Pálida. La luz de la linterna apenas alcanzaba a tocarla. Pero era suficiente. Era un hombre. Y estaba mirándolo. Adrián dejó de respirar. «Hola», dijo, con la voz quebrada. La figura no respondió. No se movió. Pero había algo profundamente incorrecto. Su postura. Demasiado rígida. Demasiado forzada. Como si no supiera cómo estar de pie. Adrián dio un paso atrás. La linterna temblando en su mano. Y entonces, la figura dio un paso. Lento. Arrastrando los pies. El sonido era húmedo. Pesado. Adrián retrocedió más. «No», susurró. «No puede ser». La figura avanzaba. Paso a paso. Sin prisa. Sin detenerse. Adrián giró y corrió. El pasillo parecía más largo que antes. Más oscuro. Como si la salida se alejara. Cuando llegó a la puerta principal, intentó abrirla. No se movía. Bloqueada. «No», jadeó. Golpeó la puerta. Nada. Entonces, escuchó algo justo detrás de él. Respiración.
lenta, irregular, demasiado cerca. Adrián giró de golpe. La figura estaba a menos de 1 metro. Y ahora podía verla mejor. Los ojos no estaban completamente abiertos, pero tampoco cerrados. La piel tenía un tono grisáceo. Y la boca estaba ligeramente abierta, como si intentara decir algo. Adrián retrocedió hasta chocar con la puerta. No tenía salida. La figura inclinó la cabeza. Un movimiento antinatural. Y entonces, habló. Un susurro seco. Roto. Casi imposible de entender. Pero claro. Mi lugar no es ese. Adrián cerró los ojos, esperando el impacto. Pero nunca llegó. Cuando los abrió, la figura ya no estaba. El pasillo, vacío otra vez. Las luces, encendidas. Como si nada hubiera pasado. Adrián no esperó. Tomó sus cosas. Y se fue. Esa misma noche. Nunca volvió. Pero días después, decidió llamar. Quería saber qué había pasado. Si alguien más había visto algo. La persona al otro lado de la línea guardó silencio unos segundos. Y luego dijo: ¿Cajón 7? Adrián sintió un nudo en la garganta. Sí. Silencio. No eres el primero. Adrián cerró los ojos. ¿Qué significa eso? La voz respondió, más baja. Cada cierto tiempo, uno de ellos desaparece. Adrián tragó saliva. ¿Desaparece? ¿Cómo? La respuesta fue inmediata. Fría. Se va caminando. Adrián no volvió a llamar. Intentó olvidarlo. Seguir con su vida. Pero semanas después, recibió un sobre. Sin remitente. Dentro, había una hoja. Un registro. Número 7. Actualizado. Nombre, Daniel Figueroa. Estado, no localizado. Y debajo, una nota escrita a mano. Con tinta negra. Irregular. Como si no estuviera bien sostenida. Sigue buscando su lugar. Ahora piensa esto, si ese cuerpo salió caminando, si nadie pudo detenerlo. Entonces, ¿qué pasaría si ya encontró a dónde ir? 3 morgues distintas, 3 historias reales, pero el mismo patrón. Cuerpos que respiran. Puertas que se abren solas. Y algo que no acepta estar muerto. Porque tal vez, el verdadero miedo, no es lo que pasa ahí dentro, es lo que puede salir. Antes de cerrar este video, haz algo ahora mismo. No lo pienses. Escribe en los comentarios. No dejo que nada me siga. Hazlo completo. Sin abreviar. No es por el video, es para dejar claro que no aceptas nada que no entiendes. Porque después de escuchar esto, hay algo que empieza a pasar. Te quedas en silencio y escuchas más de lo normal. Pasos. Respiraciones. Cosas que no estaban ahí antes. Y si justo ahora sientes que algo cambió, no lo ignores. Suscríbete a Después de Medianoche. Porque aquí no contamos historias para entretenerte, las contamos para que no seas el siguiente.